Bueno, estoy chequeando a ver si ya empezó la transmisión de Senado TV. Aún no comenzó, estaba convocada esta sesión a las 11 de la mañana. Veo ahí que se van acomodando de a poco mucha gente en los pasillos para, sentarse hoy a debatir la reforma de la ley de glaciares, un proyecto que busca definir las áreas protegidas para facilitar las inversiones mineras. Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en el recinto y cuántos votos se necesitan y cuán ajustado están, pero queríamos comenzar contándoles que efectivamente hubo una represión esta mañana ahí en la zona del Congreso porque un grupo de manifestantes de la agrupación Greenpeace saltaron las vallas del Congreso e hicieron como una especie de perfo con inodoros diciendo que, los senadores no se caguen en el agua. Básicamente ese es el resumen. Por supuesto, ahí llega la policía o entra la policía a llevarse detenidos a los activistas o los manifestantes que estaban en esta tarea de visibilizar lo que significa para ellos la aprobación de la ley de glaciares. El problema es que, como venimos advirtiendo, ya las fuerzas de seguridad que están a cargo de ministras de seguridad, y digo ministras porque antes lo fue hasta hace 2 minutos Patricia Bullrich, y siguiendo la misma línea la tenemos a Monteoliva también, entrándole duro y parejo a cualquiera que se les cruce por delante sin ningún tipo de protocolo, del protocolo que debería seguir la policía frente a una manifestación, ¿no? La arbitrariedad es total, y lo que sí estamos viendo es que últimamente no, desde que asumió este gobierno hay una hazaña particular con el periodismo en general, con el fotoperiodismo, con los camarógrafos, con todos los trabajadores de prensa en general. Y lo que estamos viendo para quienes están en YouTube es cómo se le fueron encima a un camarógrafo, un compañero que hace trabajos para diferentes canales de televisión, para América 24, también para Canal 13, para TN. Bueno, y ahí estaba él tratando de registrar lo que pasaba con esta performance de Greenpeace adentro de las escalinatas del Congreso, cuando lo tiraron, lo golpearon, lo lastimaron y además se lo llevaron detenido. Terrible. Hay que decir que ya está liberado, pero que está en el hospital Ramos Mejía porque tenía algunas lesiones y ahí lo están atendiendo. Esto es lo que está pasando. Esto es un anticipo de lo que puede llegar a pasar durante todo el día de hoy, pero sobre todo durante el día de mañana, donde se espera una movilización muy importante. Ahora lo vamos a contar, sobre todo por parte de los sindicatos más combativos, que algunos de ellos están llamando a un paro para el día de mañana. Ahora sí cuento que para alcanzar los 37 votos, el Ejecutivo tiene el apoyo de los gobernadores cordilleranos y de senadores que recientemente fracturaron el bloque peronista, como por ejemplo Convicción Federal, en donde está Carolina Moisés, de la que venimos hablando. Esta sesión es la antesala, además de lo que va a pasar mañana viernes, cuando se espera la sanción definitiva de la reforma laboral. En este contexto, el foco se desplazó ayer a la sede de UPCN, donde se reunió la mesa chica de la CGT. Recuerdan que nosotros ayer lo decíamos, se iba a juntar en la CGT para ver cuál iba a ser el plan de lucha, que ya advertíamos que habían dicho que no iban a hacer un paro, que daba la posibilidad de que pudieran convocar a la movilización para mañana, o sea, para hoy, en realidad, pues no, mi ciela. El dato político fue la sorpresiva presencia de Hugo Moyano, ahí lo que de alguna manera dio una señal de la relevancia que estaba teniendo el encuentro en esta inminente aprobación de la reforma laboral. Vamos a decir entonces qué fue lo que decidió la CGT, y lo va a contar uno de los triunviros, Jorge Sola. No van a manifestar en el día de hoy, no va a haber paro, sí va a haber una marcha el día lunes cuando vayan a llevar la judicialización de esta reforma laboral. Constitucionalidad de esta ley. ¿Se analizó hoy la posible otra medida de fuerza para el viernes con sustancia de ley en el Senado?
nuestra presentación, nuestra movilización va a ser el día lunes a Plaza Lavalle. Luego, por supuesto, nuestros reclamos, nuestro plan de acción, esto va a seguir siendo a medida que vayan sosteniéndose no solamente lo que hoy está en la tapa de todos los medios, que es la reforma laboral, sino lo que viene sucediendo con la gran caída de puestos de trabajo, con la desaparición de pymes, con el endeudamiento familiar, con la caída del poder adquisitivo. Ahora vienen meses muy, muy complicados donde cada gremio, cada actividad tiene que discutir paritarias y donde lo que prometió el gobierno, que la inflación iba a ir a cero, desde mayo del año pasado viene sosteniéndose un incremento cada vez más grande. De hecho, desde mayo hasta ahora se ha duplicado esa inflación. Bueno, ahora en paritarias también tendremos un espacio de debate y de lucha y de acción en eso. Bueno, y la indignación se la dejo para ustedes porque no tenemos mucho tiempo hoy para indignarnos porque estamos así. Pero los gremios más combativos que ya están nucleados en este nuevo organigrama que le llaman Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, que está liderado por la UOM, por aceiteros, por ATE, etcétera, y un montón de gremios que también forman parte, sí están convocando a movilizarse en el día de mañana a partir de las 10 de la mañana frente al Congreso. En el caso de ATE también van a hacer un paro, están convocando un paro. A propósito, vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Aguiar, de ATE. Rodolfo, ¿qué te pone más nervioso? ¿El gobierno que arrolla con los derechos o los peronistas que traicionan y se lo facilitan? Bueno, yo digo, primero empiezo por lo último. Yo sé que la peluca está de moda, no se la pongan. Como toda moda va a pasar. Resistan a la peluca. Va a pasar. No crean que van a salvar el kiosquito poniéndosela. Piensen a más largo plazo, por favor. La vida más larga, Rodolfo, no. Para zafar de la peluca hay que tener dignidad, ¿o no, Rodolfo? Bueno, por supuesto, hay una malversación instantánea del voto que es intolerable, que no se puede digerir. Cómo están malversando el voto popular a algunas y algunos peronistas por estos días. Malversación por supuesto del voto, que muy buena. Muy buena, Rodolfo. Buen concepto, la malversación de votos. Bueno, Rodolfo Aguiar de ATE va a ser prácticamente uno de los pocos sindicatos, de todas formas, que van a un paro mañana, más allá de la movilización. Aceiteros también va a convocar un paro, o ya convocó al paro para mañana también. Hablando de trabajo, vamos a seguir hablando porque todos los días estamos viendo cómo se deteriora no solamente la calidad del trabajo, sino los puestos de trabajo. En Tierra del Fuego, la fábrica de aires acondicionados Aires del Sur fue tomada por sus 140 operarios después de 2 meses sin cobrar, en un marco donde la apertura de importaciones ya provocó pérdidas de más de 9.500 empleos solamente en la isla, ¿no? En Tierra del Fuego, bajo la gestión de Milei. Impresionante lo que está pasando ahí en Tierra del Fuego. En Santa Fe, la histórica Lácteos Verónica está al borde del cierre con deudas millonarias, 700 puestos de trabajo en riesgo, y por eso decimos que la reforma laboral que el Senado va a votar mañana agrava todo este panorama que todos los días nos da noticias de esas características, y además cada vez empresas más grandes, lo que significa que es una planta de trabajadoras y de trabajadoras mucho más importante, que van quedando, no porque los otros no sean importantes, sino digo en cantidad, ¿no? En números, pero digo, esto va agrandando la cantidad de gente que se ve sin laburo en la calle y desempleada en este marco, ¿no? Donde se está por votar dentro de 48 horas una reforma laboral que no va a hacer más que profundizar toda esta situación. Desde el oficialismo ya admitieron que la eliminación de los recortes a las licencias por enfermedad en el texto actual fue una distracción estratégica para blindar el tema de los fondos de cese laboral, para blindar el FAL. Ayer, de todas formas, como contábamos, confirmaron que van a seguir, de todas formas, en sesiones ordinarias van a insistir con ese artículo, famoso artículo 44, que sacaron, que por ahí lo van a reformular un poquitito, pero ayer ese grupo, ¿cómo se llama? El grupo de los 6. Sí, el grupo de los 6. Que estuvieron con Adorni y le fueron a decir, che, no está tan bueno que hayan sacado ese artículo de las licencias por enfermedades. ¿Podés creer? No. Y entonces, ayer mismo salió Abdala, o antes de ayer en realidad, Bartolomé Abdala, que es el de la línea sucesoria, es el segundo de Villarroel, diciendo
que era importante que hubiera una ley que contemplara el tema de las licencias, de los certificados médicos truchos, entonces que van a insistir con eso en ordinario. Hay algo muy tremendo de este gobierno que es que desde que arrancó se monta sobre mitos y sobre esos mitos deforma el Estado de Derecho. Si en su momento hablaba de los mitos de los certificados truchos de discapacidad, entonces reventaron la agencia de discapacidad, del perro. la famosa radiografía, dejaron gente sin atención. Lo mismo hacen con el tema de los juicios laborales. Sostienen el mito de que hay una especie de industria nacional del juicio laboral y te reforman. Y lo mismo pasa con esto. O sea, sí, yo te lo modifico de todas formas, porque no es mito, es cierto parcialmente. Por ahí puede pasar que tenés un caso de un médico que está, digamos, entongado con, qué sé yo, con una empresa, con un sindicato que pueda emitir certificados truchos. Puede pasar. O sea, no somos ninguno Carmelita Descalza. Ahora, lo que yo digo es que, lo que siempre digo es, vos no podés tomar la parte por el todo. Exacto. O sea, vos no podés legislar en función de dos vivillos que, en todo caso, pondrás un poco más de control para que eso no te pase y no cagás al resto de los trabajadores y de las trabajadoras. A eso quería ir, digo, no es que no haya casos, pero es cierto que cuando vos lo pones sobre la mesa y le pones números, no ameritan ese tipo de reforma. Por supuesto que no, por supuesto no, pero es lo que viene haciendo este gobierno, tomar la parte por el todo. Me estoy extendiendo. Un poquito de rosquita política, el ministro bonaerense Carlos Bianco planteó la necesidad de reconstruir la fuerza con una mirada federal y caminar las provincias para escuchar la realidad del conurbano. ¿Escuchamos? Claro, antes decías, cuando seamos gobierno nacional, en un momento estabas dando un ejemplo, ¿vos vislumbrás que puede volver el peronismo? O sea, ¿ves un... Te doy el ejemplo porque estás con Kicillof. Digo, ¿ves un Kicillof en la Rosada en 2027? Yo creo que es la única fuerza capaz de ganarle una elección a Milei. ¿Sí? Ninguna otra. El peronismo. Ninguna otra. Por eso lo que hay que hacer, antes de pensar en una candidatura, en una campaña, etcétera, hay que reconstruir ese peronismo que hoy está tan golpeado a nivel nacional. Dicho sea de paso, Axel va a asumir la conducción del PJ, ahora el PJ provincial en marzo, y el lunes va a abrir las sesiones legislativas de Provincia de Buenos Aires, ahí en La Plata, y va, por supuesto, contrastar el modelo de su gestión con el impacto de los recortes nacionales, que en Buenos Aires ya se suman 22 billones de pesos. La semana va a cerrar además este domingo, recuerden, va a haber cadena nacional, lo vamos a tener ahí a Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, 1 de marzo, y lo hacen como suele pasar con este gobierno, que le copian todo, absolutamente todo a los Estados Unidos. Nunca se hizo de noche esto, la verdad que se empezó a hacer de noche cuando asumió Milei. Sí. Porque bueno, el discurso de la Unión, que fue el que dio antes de ayer. El Estado de la Unión. Claro, el Estado de la Unión, lo dan de noche, hacen toda una cosa parafernálica. Bueno, acá va a ser más o menos bastante parecido. Y después, cuando termine el discurso de apertura de las ordinarias, parece que va a haber un agasajo. Hay nuevos héroes. Mira. No sabemos si van a comer asado. Ya dijeron que no, que les parecía un poco mucho decir que iban a comer asado, un poco grosero, claro, indecente, pornográfico, llámenlo como quieran. Entonces ya dijeron, empezó a correr el rumor de que van a hacer unas empanaditas de parados. Dijeron, no, una cosita así nomás, de parado. Bueno, eso por un lado. Por otro, muchachis, aumentan los peajes. En medio de todo el proceso de privatización aumentan un montón de cosas, ahora las vamos a contar. Los corredores viales se están vendiendo, se están privatizando, así que el gobierno decidió una suba del 19% desde hoy mismo en los peajes de La Richieri, Ezeiza Cañuelas, Buenos Aires Rosario, Rosario Córdoba y otra decena de rutas nacionales. Así que la tarifa mínima en hora pico para los autos que circulen, por ejemplo, por La Richieri, va a costar 1.500 pesos. Ya a esta altura no me parece tanto, te digo. Pero sí es un montón. Imagínate una persona que pasa ida, vuelta, todos los días. ¿Cuánto? Solamente de peaje. A eso le tenés que sumar la nafta, etcétera, ¿no? Sí, cuando le contaste el costo del transporte y moverse, lo hace mucho más complicado de pensar. Pues un peaje en sí, decís, bueno, 1.500 no, pero la nafta, más más seguro, más que por ahí tenés que hacer varios recorridos. Claro. Sí. Bueno, rápidamente digo también en marzo aumenta todo, sube el transporte, el boleto mínimo con sube registrada va a pasar a 700 pesos, el tramo más largo va a superar los 950
59.960 pesos. La luz aumenta entre un 12 y un 17%. No quiero arruinarles la mañana, pero esto va a pasar, chicos. Sí, y acá tenés la explicación de por qué estaban desesperados por no cambiar el índice de claro, INDEC. por supuesto. Todo esto ya estaba previsto. Exacto. Los aumentos de estos meses estaban previstos. Claramente. Entonces, eso hubiese significado un dato de inflación mucho peor que el que vamos a tener cuando salga el dato de febrero, y ni que hablar cuando salga el de marzo. Buen punto. Bueno, el agua aumenta un 4%, las prepagas entre un 3 y un 3,2%, alquileres, bueno, los firmados bajo la ley 27551, que ajusta anual, va a tener un ajuste de casi 34% por el año, y esto está determinado por el índice de contratos de locación, y los acuerdos que están regidos por la ley 27737 van a tener un incremento que tiene un incremento semestral del 16,61%. Última cosa que decimos muy rápidamente, va a haber paro de controladores aéreos. ¿Qué significa? Si ustedes tienen que tomar un avión, si tienen que ir a buscar a alguien a cualquier aeropuerto, tengan en cuenta este cronograma. Hoy jueves toda la aviación va a estar ahí complicada. A ver, ponémelo un poquitito más grande, así lo puedo leer porque no lo tengo acá. Acá, de 15 a 18, ¿ok? Mañana, viernes, de 19 a 22. Estos son los paros que se van a realizar donde no van a estar despegando aviones, ¿no? Porque los controladores aéreos son tan importantes que evidentemente no puede haber actividad. El sábado, la aviación general no regular de 13 a 16, y luego el martes el domingo primero, y ya de marzo, de 9 a 12, y el lunes de 5 a 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir básicamente? Miren, desde hoy hasta el lunes va a haber medidas de fuerza dentro de los aeropuertos por esta recomposición salarial que están pidiendo los trabajadores de los aeropuertos en particular, ¿no? El convenio colectivo de trabajo que la empresa viene desconociendo sistemáticamente, es lo que dice la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aviación, controladores aéreos. Así que tengan precaución, si tienen que buscar a alguien, si tienen que viajar, si tienen que volver, sepan que va a haber estas medidas de fuerzas en diferentes horarios de acá hasta el lunes. Bien, 11 de la mañana, 22 minutos, 23 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya sé, estás cansado de